Muy bien, listo. Buenos días, sean todos bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Damos las gracias a nuestra directora general, la doctora María Soledad Ruiz Canán, por darnos la oportunidad y el espacio para llevar a cabo estas sesiones de gran calidad y con unos excelentes ponentes para tratar temas acerca de la salud mental. Para eso el día de hoy nos acompaña nuestra compañera y asesora de la dirección, la licenciada en psicología Esther Moreno de León. Pacheco de León. Para eso le damos la bienvenida. Les voy a pedir el favor, si me hacen el comentario de que ya se está compartiendo la presentación, por favor. Sí, se ve muy bien, Pablo. Excelente. Muy bien. Ok, entonces dejo con ustedes a la licenciada Esther Pacheco. Gracias y nos vemos al final para el tema de preguntas y respuestas y solicitarles que mantengan sus micrófonos en silencio, por favor. Gracias. Buenos días a todos. Agradeciendo a la doctora Ruiz Canán por este espacio y para compartir una reflexión más que nada sobre el futuro de todos nosotros. Algunos ya estamos en esta etapa del envejecimiento y hay otros de ustedes van en camino, son jóvenes todavía, pero es bueno saber qué es lo que nos espera y cómo irnos preparando para este proceso de vida tan importante. La única manera de no llegar a envejecer es tener un accidente fatal o una enfermedad que nos quite la vida. Pero como proceso natural, todos vamos a llegar, y ojalá así sea, a ser viejos y esperemos que seamos unos viejos saludables. Hoy vamos a hablar sobre este proceso de envejecimiento y la reserva cognitiva, que es un factor modulador y predictor del declinar cognitivo que se presenta en el envejecimiento normal, saludable, positivo, como lo han llamado muchos, y también en el envejecimiento patológico. Tenemos en México un promedio de vida de aproximadamente 75.1 años. Las mujeres tenemos más o menos unos 6 años a favor, a diferencia de los varones. Vivimos un promedio de 6 años más. Entonces, nosotros podemos llegar a vivir 80, 81 años en este país, ¿no? Y esperemos que en buenas condiciones, porque además de envejecer, las mujeres solemos ser las cuidadoras de nuestra familia y por lo tanto de las personas adultas mayores que viven en nuestra casa. Y bueno, pues las condiciones de esa vejez tienen que ser saludables. ¿Cómo vamos con nuestro proceso de envejecimiento? Esta es una pregunta que les hago a todos ustedes, porque en nuestro plan de vida solemos incluir nuestra carrera, solemos incluir una vida en pareja, tener hijos, pero no incluimos nuestro proceso de envejecimiento, todo lo que necesitamos tener para esa etapa de la vida. Envejecer o ser viejo en nuestro país y en muchos otros países es muy caro porque se presentan una serie de procesos de enfermedad a partir, digamos, de los 60 años. En nuestro país ya vemos gente de 40 años, 45 años con problemas de hipertensión, con problemas de diabetes y algunos otros problemas crónico-degenerativos muy importantes que van a cambiar nuestro proceso de envejecer. Vamos a tener un envejecimiento no saludable.
Y bueno, hay que saber que la vejez o el envejecimiento también tiene diferentes etapas, ¿no? La prevejez, que es desde los 55 años a los 65 años. Todavía no somos viejos muchos, que estamos entre los 60 y los 65 años, pero ya estamos coqueteando con este proceso, ¿no? Y bueno, la prevejez también tiene sus cambios, los cambios físicos y funcionales debidos a la edad, ¿no? Ya no trabajamos como antes, nos cansamos más y los cambios que tenemos que hacer para protegernos es reducir el consumo de grasas, o sea, cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio físico, etcétera, etcétera. En las mujeres, la prevejez se inicia con el proceso de menopausia y a veces este es mucho antes de los 50 años. La otra etapa de la vejez, que ya es la vejez, es entre los 65 años y los 79 años. Es una vejez funcional, donde si bien hay un debilitamiento de los músculos, hay problemas posturales, hay debilitamiento de los huesos y nos cuesta más esfuerzo físico hacer las cosas, podemos ser totalmente funcionales, sobre todo si tenemos un envejecimiento saludable. Y bueno, a partir de los 80 años viene la vejez avanzada, donde ya los riesgos en la salud física y mental son todavía mucho más. Los cambios son significativos, los cambios físicos. Si nuestra salud no es buena, podemos entrar en una etapa de fragilidad física y mental, con problemas de movilidad y por lo tanto dependencia de los otros. Y no solamente está presente ya la hipertensión y la diabetes, sino tenemos procesos como artritis o artrosis o osteoporosis, quizás fracturas provocadas por caídas, vértigo, y bueno, una serie de situaciones que nos llevan a un proceso de incapacidad, ¿no? Que muchas veces se traduce en no poder comer sin ayuda, no podernos mover y desplazarnos. Además hay un déficit sensorial en la visión y la audición que es muy importante para nuestro proceso de envejecimiento saludable, ¿no? Entonces, por eso la pregunta de cómo vamos con nuestro proceso de envejecimiento. Ya decíamos que el envejecimiento implica una serie de cambios normales o patológicos que no se dan ni en el mismo momento ni con la misma intensidad en las personas. Cada individuo envejece de una manera diferente a los otros y esto va a tener que ver mucho con la interindividualidad o con la individualidad de la persona. Y bueno, estas diferencias individuales no se deben al azar, no son nada más porque sí. Y bueno, tiene mucho que ver la forma o la toma de parte activa y el protagonismo que tengamos en nuestro propio proceso. ¿Qué tanto me estoy haciendo cargo de mi proceso de envejecimiento? Y en esto influyen pues varias situaciones como la salud conductual. Mi conducta me acerca o me aleja de una vida saludable, el ajuste físico a las exigencias del medio, el óptimo funcionamiento cognitivo y la autorregulación emocional y motivacional. Sabemos que muchos adultos mayores ya en la franca vejez o en la de vejez ya avanzada tienen problemas con la regulación emocional y motivacional. Algunos tienen depresión o padecen de ansiedad. Y bueno, también es parte importante la alta participación y el compromiso social que tenemos como individuos con nuestro entorno. Eso influye también en el envejecimiento. Y bueno, el envejecimiento normal se produce que aquí en la diapositiva habla que se produce
sin que existan patologías mentales o biológicas. Sin embargo, el hecho de que una persona de edad avanzada no presente ninguna enfermedad no significa que pueda evitar los cambios biopsicosociales. Estos son inevitables, son intrínsecos y graduales a la edad. Y se producen como consecuencia del paso del tiempo, entre los que cabe destacar el declinar del rendimiento cognitivo. En alguna etapa de nuestra vida, este declinar del rendimiento cognitivo se va a presentar. El envejecimiento patológico ya se asume una existencia de una patología médica, hipertensión, diabetes, artrosis, artritis, etcétera, y diferentes síndromes o enfermedad mental, como sería el caso del deterioro cognitivo, o una demencia. En México tenemos demencias frecuentes como la enfermedad de Alzheimer y la demencia vascular, y la mixta, que está compuesta por estas dos entidades. Y bueno, en la atención geriátrica se reportan las patologías más prevalentes, como ya hemos dicho, la hipertensión arterial, la obesidad, que es un problema en nuestro país, porque desde jovencitos, desde niños, ya presentamos esta situación, ¿no? La diabetes mellitus, que compromete nuestro funcionamiento también mental, la depresión, y bueno, sabemos que a lo largo de nuestra vida podemos padecer de uno o dos o más episodios depresivos de acuerdo a las crisis de vidas que hemos enfrentado, ¿no? Los adultos mayores se enfrentan al abandono, a la inatención, al ser aislados y rezagados de la familia, y bueno, empiezan a presentar síntomas de depresión que, si no es tratada, bueno, pues nos va a llevar a un deterioro cognitivo, y este deterioro cognitivo nos puede llevar a una demencia, ¿no? Durante las últimas décadas del siglo XX se ha hablado mucho del envejecimiento desde una visión positiva, y se persigue o se pretende que nuestra población envejezca de manera óptima o positiva o activa o productiva, en resumen, saludable, ¿no? Y esto sería muy importante si los fantasmas o nuestras realidades, porque no son fantasmas, la diabetes, la depresión, la hipertensión y la obesidad, no estuvieran presentes en nuestra vida. Y si por alguna situación presentamos este tipo de situaciones, estén bajo tratamiento y controladas. Además de esto, a partir de los 60 años, cada 5 años duplicamos el riesgo hasta los 85 años de tener un declive de nuestras funciones cognitivas. Y si a esto lo asociamos a las alteraciones sensoriales, porque como adultos mayores nos da vergüenza usar el auxiliar auditivo. Muchos, por vanidad, cuando somos jóvenes, nos negamos a usar los auxiliares visuales. Y bueno, se ha descrito que el déficit auditivo se relaciona con la fragilidad física y cognitiva, y hay una asociación de esto con el deterioro de la función olfativa y el deterioro. Es muy importante estas funciones. Cuidar nuestras funciones sensoriales es importante para preservar la salud mental. Y bueno, hay algo importantísimo que es el estilo de vida. El sedentarismo es tremendo, es terrible para el proceso de envejecimiento, y porque ya sabemos cuáles son las consecuencias de este sedentarismo: la obesidad, por lo tanto, en edades tempranas, una diabetes y hipertensión. El consumo de tabaco y alcohol también nos afecta. El nivel educativo bajo también. El hábito de lectura olvidado nos afecta. Ahorita vamos a ver cómo la lectura es favorecedora en el cuidado de nuestra salud. Y bueno, el aislamiento. Hay adultos mayores que ya no salen, no solamente de su casa, sino también de su habitación.
El aislamiento, el no convivir socialmente, nos predispone también a afectar nuestra salud mental. Por eso es importante socializar. Bueno, ¿qué es el deterioro cognitivo? El deterioro cognitivo es una alteración de una o más de las funciones cognitivas que pueden afectar también el funcionamiento de la vida cotidiana. Me voy a apoyar en unas notas porque le comentaba a Pablo que yo no soy muy buena con la neurofisiología, si bien a veces sé distinguir las estructuras anatómicas, a veces se me van las funciones cognitivas, pero bueno. En el deterioro cognitivo hay dos signos o síntomas bien importantes. La pérdida de la memoria, o los problemas de memoria. Los pacientes llegan a la consulta quejándose de que tienen olvidos. Y el otro, que es también muy importante, es la orientación. Las estructuras subcorticales donde se dan los procesos de memoria son amplios, tenemos toda una red neuronal que van desde el hipocampo, el cerebelo, la amígdala, los ganglios basales. Y en el deterioro cognitivo, en la demencia, estas áreas se ven afectadas. Es por eso que empezamos a tener problemas de memoria. Y en nuestros procesos de orientación. Ok, ¿estamos de nuevo? ¿Alguien me dice si estamos por ahí con la mano levantada? Ah, ok, sí. Me escuchan. Ok, entonces continuamos. Sí, aquí te escuchamos, Tete. Gracias. ¿Se está compartiendo la presentación? ¿Sí? Ok. No. ¿No? No, no se está compartiendo, no. Ok, gracias. Ahí está. ¿Ahí está? Ok. Entonces nos quedamos con que la memoria es uno de los signos por los que el paciente llega a la consulta o porque el familiar del paciente llega a la consulta y es una de las quejas. La otra es la orientación. Cuando el paciente no se orienta en tiempo, espacio o persona. Lo más común que he visto yo en mis pacientes es la orientación en espacio. Van caminando, vienen de la iglesia o van al supermercado y de repente no saben dónde están. No saben cómo llegaron ahí, no saben cómo regresar y sienten un miedo profundo al presentarse este tipo de situaciones. Y otra función cognitiva que se ve afectada también es la atención. Los familiares de los pacientes dicen que el paciente o el adulto mayor ya no se concentra. En los programas que le gustaban en la televisión los ve 2, 3 minutos y pierde la atención. El proceso de atención es muy, muy importante en todos nosotros porque la atención es un proceso básico y muy necesario para el funcionamiento de otros procesos psíquicos. Por ejemplo, la memoria, la orientación, las praxis. Las praxis es todo aquello que nosotros hacemos con las manos. El lenguaje, la adquisición del lenguaje. Y bueno, se van afectando estas funciones mentales superiores, no solamente también, bueno, a medida que el deterioro cognitivo va avanzando, no solamente en la memoria, la orientación, la atención, sino también hay problemas en el lenguaje, en el pensamiento, en el razonamiento, la lógica. Y bueno, cuando vemos que estas funciones superiores son afectadas, pues la vida cotidiana también. ¿Qué empezamos a notar en nuestro paciente con deterioro cognitivo? Lo primero es su higiene personal y su vestido. Si damos así una reflexión sobre los adultos mayores que conocemos y cómo los hemos ido viendo deteriorarse, aquellas personas que eran muy cuidadosas de su higiene personal, de su vestido, pues vemos que su vestido está manchado, que ya tiene 3 días con el vestido,
que no tiene ganas de bañarse o que se niega a hacerlo, que ya tiene dificultades para usar el WC, incluso ya tiene incontinencia, ya sea urinaria o anal, ya tiene problemas para alimentarse y tiene problemas de movilidad funcional. Esto es cuando el deterioro cognitivo ya está muy avanzado o ya nos estamos enfrentando con un tipo de demencia, ¿no? Demencias hay muchas, les decía, las más comunes en México, Alzheimer, vascular y la mixta, por estas dos enfermedades, ¿no? El Alzheimer y, bueno, algún accidente cerebrovascular que nos lleva a desarrollar una demencia vascular y que se va dando este proceso en conjunto, ¿no? También se pueden ver algunas actividades instrumentales para la vida cotidiana con dificultades. Vemos que hay adultos mayores que no tienen deterioro todavía, pero que le tienen un temor al uso del celular o de la computadora y ya hay adultos mayores que se niegan a ir de compras, que ya tienen dificultades en la preparación de la comida, cuidar la casa, ya no la hacen como antes, no lo ordenan como antes, empezamos a acumular. Hay quienes acumulan papel, periódico, hay gente que acumula animales, etcétera, etcétera. Ya tienen dificultades con el lavado de la ropa, usar los medios de transporte, olvidan la medicación y como la olvidaron, la toman doble o no la toman y tienen dificultades para manejar sus finanzas, ya requieren de ayuda para manejar sus finanzas, olvidan pagar las tarjetas de crédito, olvidan las citas importantes, sobre todo las citas médicas importantes, y bueno, abandonan las actividades avanzadas, como es la práctica del ocio, las actividades recreativas, culturales, deportivas, incluso las actividades familiares. Si tienen alguna carrera, pues dejan el estudio, dejan las actividades laborales de lado, ¿no? Ya no se interesan por ellas. Y bueno, en cuestiones de deterioro cognitivo hay un factor muy, muy importante que es la reserva cognitiva y que es definida como la forma eficiente y flexible en que un sujeto es capaz de optimizar su rendimiento cognitivo. ¿Qué es esto del rendimiento cognitivo? Bueno, la red neuronal que hemos creado al momento de tener experiencias, ¿no? Y bueno, y esto nos permite responder a las demandas del entorno. Y bueno, las respuestas a las demandas del entorno no es otra cosa que esa capacidad de respuesta que tiene el individuo o la persona, explicada por la forma en que una eficiente red neuronal es utilizada y modulada en el envejecimiento normal, pero también en presencia de patología. Esto se explica o lo explican algunos científicos, algunas investigaciones, lo explican, dicen que cuando tenemos una lesión cerebral y se ven afectadas algunas redes neuronales, otras toman parte en la ejecución de las funciones necesarias. Eso tiene que ver con la red cognitiva. Es una de las variables, dijimos, amortiguadoras del envejecimiento patológico. No quiere decir que al envejecer o al cuidar nuestra salud durante no nomás durante nuestro proceso de envejecimiento, que se supone que inicia a los 35 años, otros científicos dicen que inicia desde que nacemos porque vamos teniendo cambios, pero bueno, yo me quiero agarrar de que envejecemos a partir de los 35 años porque es cuando lo empezamos a notar, ¿no? Empezamos a notar más cansancio, empezamos a notar canas, empezamos a notar arrugas. Y bueno, estamos todavía dentro de un envejecimiento saludable. Quiero creer que así es, ¿no? Y bueno, la reserva cognitiva es una variable amortiguadora del envejecimiento patológico. No quiere decir que no
tengamos un declive en nuestras funciones cognitivas, sino que si hay una patología, la sintomatología se va a presentar en etapas muy tardías del envejecimiento o del proceso de enfermedad, no en etapas tempranas y de manera grave. Y bueno, esta variable amortiguadora del envejecimiento patológico depende en buena medida de las claves conductuales que nosotros tengamos ligadas a nuestro estilo de vida o a la promoción personal de un envejecimiento saludable. Y bueno, ¿cuáles son estas variables que contribuyen a la reserva cognitiva? Una de ellas es la educación. La lectura, la escritura, aprender a leer y escribir es una de las cosas más difíciles que aprendemos los seres humanos después de aprender a caminar. La alfabetización se ha comprobado que crea una red neuronal muy importante con una reserva cognitiva importante, ¿no? El nivel del vocabulario, la adquisición del vocabulario, el aprender otro idioma, ser bilingües. El CI es muy importante, pero algo que yo me he dado cuenta también en la consulta es el coeficiente emocional, la educación emocional que hemos tenido. Muchos me dirán, es que cuando yo era niño a mí no me educaron emocionalmente. Sí, pero somos adultos y podemos empezar a autoeducarnos emocionalmente, aprender herramientas de inteligencia emocional que nos lleven a tener una mejor vida. Y bueno, una reserva cognitiva, ¿no? El arte, encontré investigaciones o publicaciones de investigaciones muy importantes acerca de lo que el arte, la pintura, la escultura, la literatura, escribir historias, tienen que ver con la reserva cognitiva, ¿no? El aprender un instrumento musical, el disfrutar de la música y las profesiones exigentes a nivel de razonamiento. Bueno, ahí, los químicos, los físicos, los matemáticos y también profesiones que tengan que ver con el manejo del lenguaje, ¿no? Contribuyen a esta reserva cognitiva. Y bueno, dentro de las variables también tenemos las actividades cognitivas y o ocio. El hábito de la lectura, el hábito de escribir historias o el esfuerzo por escribir historias. Tocar música, ya lo veíamos en los procesos educativos, los incluí en los procesos educativos porque yo creo que tenemos que dejar claros que desde la infancia, en la educación primaria, secundaria y en la profesional, tenemos que incluir las humanidades y tenemos que incluir el arte. Y tocar música, aprender a pintar, a dibujar, es muy importante para la creación de redes neuronales que nos van a proteger en un futuro y en la actualidad. Porque si somos jóvenes y tenemos una lesión, bueno, la reserva cognitiva es muy importante. Jugar a las cartas, hacer bueno, esta palabra es inglés, dejémoslas de lado, hacer rompecabezas, y una serie de juegos de mesa que son bien importantes y que muchos adultos mayores, lo digo yo soy baby boomer, y en la familia, en las tardes se jugaban en familia y era divertido y ahora me alegra haberlo hecho porque sé que por ahí tengo un poco de reserva cognitiva a mi favor. Así como la realización, bueno, dice de actividades físicas, sociales y de grupos. ¿Qué tan sociales somos? ¿Cuántos amigos tenemos? Los amigos son bien importantes, es la segunda familia que tenemos, es nuestra segunda red de apoyo. Después de la red de apoyo de familiar, está la red de apoyo de nuestros amigos, ¿no? Y brindar el apoyo a ellos, ocuparnos de ellos, también tiene que ver con esta reserva cognitiva que vamos teniendo. Y las actividades de grupo son bien importantes. En una de las investigaciones o de las publicaciones que leí, habla que mantener el hábito de lectura
puede reducir o podía reducir hasta un 33% el riesgo de enfermedad de Alzheimer. Y bueno, las personas de edad avanzada que tienen más actividades de ocio presentan un 38% menos de riesgo de desarrollar demencia. Entonces, viva la vida social. Ya sea en una asociación, en actividades en pro de la comunidad o de algún grupo etario como los adultos mayores. Y bueno, hablando de lectura, esto que estamos viendo ahorita en esta imagen son las partes de nuestro cerebro o de nuestras funciones ejecutivas que participan cuando hacemos lectura en voz alta. Yo tengo esta costumbre y tengo por ahí un fans, es mi perro. En cuanto agarro el libro, él se sienta frente a mí a escucharme. Y bueno, yo siento o me siento cómoda leyendo en voz alta, y cuando voy leyendo acerca de esto y de cómo favorece esa reserva cognitiva, pues me dio mucho gusto, ¿no? Y bueno, vemos que en la lectura en voz alta hay estructuras anatómicas como la corteza visual primaria, el giro ocular, el área de Wernicke, el fascículo arqueado, el área de Broca y el área motora facial implicadas en este proceso. Y bueno, tenemos funciones ejecutivas, motoras, somatosensoriales, de atención, tenemos funciones visuales, de memoria. Hay lecturas que nos traen recuerdos agradables, desagradables, incluso a veces cuando se describe una comida y la conocemos, pudiéramos evocar el sabor y el olor de esa comida, ¿no? Y bueno, a través de la lectura también conseguimos una regulación emocional, nos emocionamos, nos alegramos, pudiera ser que también lloremos mientras estamos leyendo, y bueno, el sonido de nuestra voz, ¿no? Y oír palabras también implica el trabajo de la corteza auditiva, el giro angular y el área de Wernicke, y todas esas funciones ejecutivas, motoras, sensoriales y de atención que estamos involucrando, ¿no? Y escuchar y repetir las palabras también es muy importante. La corteza auditiva, vemos el fascículo arqueado, el área de Broca, implicadas en esta función. Y vemos, bueno, cómo se van creando esas redes neuronales tan necesarias para nuestra vida y nuestra salud mental, ¿no? Hay estudios, hay esta investigación, esta publicación que habla del nivel de lectura como medida de reserva cognitiva en los adultos mayores. El objetivo de esta investigación que se hizo fue analizar el nivel de lectura como medida de reserva cognitiva como predictor fiable del rendimiento en pruebas de valoración de distintos dominios cognitivos. Y la muestra fueron 87 sujetos sanos a quienes se les aplicó el test de acentuación de palabras como indicador de nivel de lectura, y esto permitió dividir la muestra en sujetos con nivel de lectura alto y bajo, a los cuales se administró una amplia batería neuropsicológica, ¿no? Y hay otra investigación también, quienes quieran leer este material, es cuestión de que me envíen un correo electrónico. Mi correo electrónico es ttpinky, con K e Y al último, @gmail.com, y yo les hago llegar los artículos. Y bueno, en esta publicación habla de la música, la pintura y la escritura y cómo facilitan la capacidad de reserva cerebral. Esta la pueden encontrar en internet en la Revista Mexicana de Neurociencias, se publicó en el 2098. Y bueno, los resultados fueron que los sujetos con nivel de lectura bajo muestran un rendimiento cognitivo general inferior, disminución en la velocidad de procesamiento y déficits ejecutivos. Además, el nivel de lectura predice mejor el rendimiento en función ejecutiva y rendimiento cognitivo general que las variables de edad, años de escolaridad e instrucción. Por ahí leí también que más que los años de
más que los años académicos que vayamos acumulando, más que un doctorado, una maestría, es la calidad de esos años de escolaridad. Y bueno, dentro de esta calidad de esos años es el nivel de lectura que nosotros manejamos, ¿no? Y no solamente de la lectura científica, porque si bien cuando yo le pregunto o le he preguntado a mis exalumnos, ya no tengo alumnos, pero cuando tenía alumnos les preguntaba sobre su hábito de lectura, y cuando les preguntaba, me decían que sí lo tenían, y cuando les preguntaba qué leían, pues era lo que se les dejaba en las materias, ¿no? Pero no tenían en sí un hábito de lectura, no leían historia, no leían biografías, no leían filosofía, y bueno, estamos viendo a través de investigaciones científicas que la calidad de la lectura es muy importante en la reserva cognitiva, ¿no? El nivel de lectura, las conclusiones de esta investigación es que el nivel de lectura se muestra como una buena medida de reserva cognitiva y como un predictor fiable del funcionamiento ejecutivo y cognitivo en el envejecimiento. Entonces, los que no tenemos hábito de lectura, vamos trabajando en él, empezamos a leer cosas sencillitas y poco a poco vamos subiendo la complejidad de lo que nos guste o la afición que nos guste leer. A mí me gusta mucho la novela moderna, contemporánea, me gusta mucho, ¿cómo se llama? Ya tengo problemas de memoria. La ciencia ficción. Que creo que ya a estas alturas de la vida ya nos damos cuenta de que no hay tanta ciencia ficción. Si el hombre puede escribir el futuro, lo puede crear. Y bueno, otra de las variables que contribuyen a la reserva cognitiva es la actividad física. ¿Qué tanto movemos nuestros pies? ¿Salimos a caminar? La actividad física tiene una reducción muy importante de los factores de riesgo cardiovascular. Una de las cosas que he aprendido es que los medicamentos no lo son todo, ni son el milagro. Tenemos que ayudarles con actividad física, tanto quienes somos hipertensos como quienes son diabéticos. Se ha visto que a través del ejercicio físico, estoy hablando de ejercicio físico, no de deporte. A mí el deporte me dejó lesiones, el ejercicio físico me deja placer. Y uno de los grandes ejercicios, es la caminata, es placentera. La caminata suele ser placentera. Quizá los primeros días nos cansemos, pero vamos a dormir mejor, vamos a producir sustancias en nuestro cerebro que nos van a hacer sentir alegres, cómodos, vamos a reducir los procesos inflamatorios del estrés oxidativo, y vamos a tener mayor producción de factores tróficos. ¿Esto qué quiere decir? De neurogénesis, de producción de neuronas o de sinapsis entre nuestras neuronas. El ejercicio físico, caminar de 30 a 45 minutos todos los días, va a favorecer la neuroplasticidad y va a poner resistencia a la apoptosis. La apoptosis es un proceso necesario porque vamos eliminando esas células que no necesitamos, pero cuando este proceso se da antes de tiempo y empezamos a eliminar o a dar muerte a esas células cerebrales antes de tiempo, bueno, pues estamos en un problema de deterioro muy serio, ¿no? Entonces tenemos que ejercitarnos para oponer resistencia a esa apoptosis temprana. Y bueno, también favorece el riesgo sanguíneo cerebral, mejora la capacidad aeróbica, la capacidad respiratoria y bueno, hay mejor suministro de nutrientes al cerebro, que es nuestra computadora, es lo que nos da vida y no nos podemos dar el lujo de perder. Y aumenta la capacidad colinérgica, esto quiere decir las sustancias que producen la sinapsis y el trabajo en nuestro cerebro. Y la densidad de receptores de dopamina, ¿no? La dopamina y la felicidad, la serotonina van de la mano, creo yo, si no estoy equivocada. Y bueno, otra de la actividad física en las primeras etapas de vida es bien importante. Jalemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, hacia la actividad física,
para tener una mejora en la capacidad funcional, o sea, una reserva cognitiva desde edades muy tempranas y contribuye, a una mayor velocidad de procesamiento de la información en la vejez. Es muy interesante leer a este científico, Stern. Tiene muchas publicaciones sobre reserva cognitiva y sobre envejecimiento. Y bueno, es muy importante saber sobre nuestro proceso de envejecimiento. Y otra de las variables, el estilo de vida. Hay una creciente evidencia epidemiológica que el estilo de vida está caracterizado por mayor implicación de actividades de ocio de naturaleza social. A veces no sabemos ni cómo se llama el vecino, si tiene algún problema en el que nosotros podamos ayudar. Nos damos cuenta de que el vecino existe ya que apesta, porque tiene varios días de muerto. Y porque no socializamos, no buscamos a los tíos, a los primos, no solemos visitar a nuestros amigos, no solemos salir y divertirnos. Y bueno, nuestra naturaleza social, las actividades de ocio están asociadas a una reserva cognitiva, y si esta hace falta, pues a un declive cognitivo acelerado, ¿no? Entonces, las actividades de ocio y de naturaleza social nos van protegiendo y están asociadas a un declive cognitivo más lento en las personas de edad avanzada sanas. Entonces, ¿cómo están nuestras actividades grupales? ¿Tenemos algún grupo a la semana al menos con el que convivimos, de amigos? ¿O asistimos a alguna asociación? ¿Somos voluntarios? ¿Hacemos cosas por nuestra comunidad? Participamos en actividades culturales, vamos a las exposiciones de pintura, de fotografía, a los conciertos. Hay mucho en el ambiente cultural que tenemos abandonado, que no somos partícipes de él. Hay salas de lectura en Durango, hay muchas salas de lectura. Algunas salas de lectura están muy conectadas con el teatro, con la poesía, con la pintura. Y bueno, nuestra dieta, ¿cómo está? ¿Es saludable? Los adultos mayores debemos de consumir menos frutas, más verduras, esto por el consumo de azúcares. Y bueno, cuidar mucho el consumo de proteínas, abandonar las grasas y los azúcares. Y bueno, también es muy importante la ausencia de neurotoxinas, no solamente las industriales, sino también, yo sé que hay cosas que ayudan a vivir, pero los excesos de alcohol no. El uso del tabaco tampoco, y el uso de drogas adictivas y psicoestimulantes tampoco. Y algo muy importante también, las benzodiazepinas, el mal uso de las benzodiazepinas. La pastilla que la comadre me dio para estar tranquila o para poder dormir y que no va bajo una receta médica, una indicación médica, también no son recomendables. Entonces, si estos están dentro de nuestro estilo de vida, hay que reconsiderarlo. Y bueno, hay otra investigación muy importante que habla sobre la relación entre la reserva cognitiva y el enriquecimiento ambiental. Y bueno, ¿qué hay en nuestro enriquecimiento ambiental? ¿Cómo enriquecemos nuestro ambiente? Pues ya lo dijimos, a través de nuestro estilo de vida. Esta es una investigación que hizo una máster en neurociencias básicas de la Universidad de San Buenaventura en Medellín, y 3 estudiantes de psicología de la misma universidad. Y bueno, les agradezco su atención hoy, que es el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de agresión. Y si hay alguna pregunta y alguien de nuestros asistentes me ayuda a contestarla, se los agradezco. Pero, ¿preguntas? ¿Comentarios? Gracias, Lupita.
Estoy viendo compañeros de trabajo desde Tamazula, Durango. Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Molotla. Usted ha sido un gran maestro para mí, sobre todo en neuroanatomía y neurofisiología, y espero seguir aprendiendo también de usted. Gracias, Jessy, y tú también has sido una excelente compañera de trabajo que ha dado muchas enseñanzas en mi proceso profesional y académico. Gracias, Victoria. Pamela Cesarati levantó la mano. Sí, así es. ¿Me escucha? Sí, Pamela, buenos días. Sí, buenos días desde, bueno, buenas tardes de París, de Francia. ¡Ay, saludos! Saludos. ¿Podrás poner tu cámara, Pamela? ¿O estás en el teléfono? Sí, exactamente, por eso. Ok. Muchos saludos. Sabemos cómo han estado viviendo estos últimos meses en París, la crisis. Ahora la estamos viviendo en México de manera terrible, pero bueno, con todo el entusiasmo y el ánimo. Así es. Y pues espero primeramente, Dios, que todo se resuelva y que pongan las medidas necesarias, porque hoy se escuchaba en las noticias precisamente aquí en París de que Brasil, número 1 en América Latina, y bueno, Estados Unidos también, y ahorita México. Las noticias que dieron son alarmantes de que ya, bueno, no sé si sean las reales. Vamos en ascendencia. Así es. Entonces, pues espero que puedan controlar con las medidas, regulaciones que sean necesarias, ¿no? Y que sobre todo las apliquen. Así Eso es importante. Que no seamos desobedientes a las medidas de salud que nos han indicado, sobre todo. Efectivamente. Y sobre todo los que somos adultos mayores. Exactamente, así es. Y pues agradezco muchísimo, ahora sí que su intervención, todo el tema que nos desarrolló y que nos compartió, súper interesante. Mi pregunta precisamente es en función ahorita de la situación que estamos viviendo, o sea, que ya cambió todo el estilo de vida y lo que usted menciona, que es muy importante para los adultos mayores, el estilo de vida y el aislamiento. Y ahorita ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque pues hay más riesgo, ¿no? Con las personas mayores, de salir, de convivir, de hacer esta socialización que usted mencionaba. Entonces, ahí, ¿qué es lo que usted recomendaría? ¿O cuál sería lo que para usted considera que en esta etapa que están viviendo, Sí, aquí he estado trabajando con familias de adultos mayores y la estrategia, el adulto mayor no sabe manejar los medios de computación y telefónicos muy ampliamente, pero a través de las videollamadas, las llamadas de todos los días por teléfono, de los nietos, de los hijos, escuchar la plática, sus antiguas victorias a través del teléfono o de la videoconferencia. Yo tuve una madre adulta mayor que cuando la familia no podía estar junta en Navidad, abríamos una videoconferencia y cenábamos todos juntos. No es lo mismo, pero te hace más paliativa la ausencia de tus seres queridos, ¿no? Y de la convivencia. Creo que esa es una de las alternativas, ¿no? Y darle su espacio al adulto mayor dentro de casa, asignarle tareas como doblar bolsas, organizar objetos, participar en los juegos de mesa, en utilizar las viejas fotografías y hacer historias, comentarlas, darle un lugar al adulto mayor que no debe de perder, que es una autoridad dentro de casa, es padre, es madre, fue jefe de familia y lo sigue siendo, aunque en este momento
esté pasando por una fragilidad debido a su envejecimiento, ¿no? Creo que eso es lo más importante, Pamela. No sé si con esto di respuesta a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Efectivamente, ¿no? Pues una medida paliativa, aunque desgraciadamente, como usted lo mencionó, muchas personas mayores, el temor a utilizar la tecnología, ¿no? Sí. Conectarse, pues les da un poco de temor, pero bueno, habría que explicarles. Aquí en México, perdón, Pamela, te interrumpí. Aquí en México hay un lugar que se llama Punto México, que está por el Boulevard Durango, creo que ya a esa altura es Instituto Politécnico. En este lugar hay cursos para adultos mayores en tecnología, que sería muy importante que los adultos mayores que nos están escuchando o los que tienen familiares adultos mayores vayan alfabetizándose en estas cuestiones de la tecnología, del manejo de las redes sociales, del manejo de la computadora. ¿Por qué? Porque cuando la vida va avanzando, la tecnología va tomando lugar, ¿no? Ya las cuentas bancarias se manejan a través de estos sistemas computacionales, ya no es necesario ir al banco. Y bueno, nos enfrentamos los adultos mayores a que desconocemos cómo trabajar con esto, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias por su aportación. Y hay una duda nada más en una de sus pantallas donde Sí. mencionaba ahí lo que viene siendo la parte de el razonamiento, la lógica, el pensamiento. Las funciones superiores del cerebro. Exactamente. Así es. Ahí, ¿cuál es la relación? ¿Cuáles son las prioridades? ¿O todas se unen al mismo tiempo? ¿Cómo sería ahí el funcionamiento? No sé si entendí la pregunta. Bueno, las funciones superiores las manejamos todos los días y todas están como involucradas en nuestro funcionamiento. Por ejemplo, ahorita en este momento estoy poniendo atención, estoy haciendo uso de la memoria acerca de en qué diapositiva está la información de la que me estás hablando. Estoy teniendo un manejo del lenguaje, estoy escuchándolos. Todas estas funciones, me estoy orientada, sé que estoy en el Instituto de Salud Mental, en la oficina donde trabajo, en la calle Negrete, cerca de Libertad y Alberto Terrones. Sé que soy Esther Pacheco, que tengo 62 años, o sea, estoy orientada en tiempo, espacio y persona. Todas esas funciones cognitivas están en un proceso activo desde que, bueno, yo no puedo decir que desde que despierto hasta que me duermo. Creo que también en el proceso de sueño estas funciones superiores cerebrales mentales están en funcionamiento. Y cuando se da el deterioro, estas van teniendo un declive a medida de que va avanzando la vejez. Hablábamos de una prevejez entre los 60 y 65 años, una vejez franca entre los 65 y los 79 años, y luego ya una vejez avanzada a partir de los 80 años, ¿no? Y hablábamos del riesgo de deterioro a partir de los 60 años, cada 5 años vamos duplicando el riesgo de este deterioro, sobre todo si nuestro estilo de vida no es un estilo de vida saludable, ¿no? No sé si me expliqué, Pamela. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pamela, y un saludo y un abrazo hasta París. Igualmente, y espero que la próxima vez también tenga la oportunidad de escucharla. Gracias, muchas gracias, Pamela. Sofi, muchas gracias, saludos. Doctor Cárdenas, muchas gracias por su opinión acerca de la ponencia. Daniel, muchas gracias. Luisa, tengo ganas de verte, amiga. Gracias por decirme que mi exposición es con calidad. No dice el nombre de la persona, dice ahí Fondi Asistente. Clarisa, mi sobrina, muchas gracias. Hija, espero que esta información, tú que eres una jovencita que todavía estás en los 20 y tantos,
te sea de mucho, de utilidad. Saludos hasta Monterrey. Muchas gracias, Miguel Sánchez. Muchas gracias, doctora Cisneros. Lupita Ruiz, gracias. Cecilio, saludos hasta Tamazula. Sé que eres un excelente trabajador de la salud y que has estado apoyando las actividades de salud mental en la población de Tamazula. Estamos agradecidos con ese esfuerzo y con ese trabajo. Doctora Ruiz, muchas gracias. Muchísimas gracias por su opinión y estoy muy agradecida con usted por este espacio y por permitirnos al personal de salud mental y hacer un equipo y trabajar en pro de nuestra población, de todos a lo largo de la línea de vida y sobre todo por nuestros adultos mayores, ¿no? Que son un cúmulo de sabiduría y que deben de ser apreciados en nuestra cultura, así como son apreciados en otras culturas de nuestro gran mundo. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? E incluso alguna aportación al tema? Si no es así, bueno, agradezco su asistencia y los dejo con Pablo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Carmen, felicidades, siempre un gusto escucharla. Gracias. Bueno, pues ¿qué nos queda más que decir de la calidad del conocimiento y sobre todo del tema de nuestra compañera Esther Pacheco? Es de suma importancia e interés para nosotros los millennials, digámoslo, este tema del cuidado del adulto mayor. ¿Por qué lo digo? Porque nos queda que la mayoría de nosotros en nuestra edad, pues ya tenemos nuestros padres ya mayores y nos va a tocar esta tarea difícil, ¿no? Del cuidado de nuestros padres, donde vienen y emergen las enfermedades, los cuidados delicados que tenemos que tener con ellos, y de hacer conciencia de que nos toca a nosotros pues cuidar nuestra salud, para si tenemos la fortuna de llegar a cierta edad, pues llegar a las mejores condiciones para poder tenerla de calidad. No me queda más que pues darle las gracias a la doctora Ruiz. Gracias, doctora, por compartir con nosotros estos espacios, ya que hemos tenido muy buenas noticias, sobre todo usted que le han comentado de esto, de tanto en nuestras transmisiones de Facebook Live como nuestras sesiones académicas virtuales. Nos ha dado un excelente resultado y hemos tenido muy buenos comentarios. Y aquí la gran ventaja es que se los hacen llegar directamente a usted, doctor. Recordarles que el día de mañana tenemos nuestra sesión de Facebook Live, con la sorpresa de que estará la compañera Tete nuevamente a las 10 de la mañana. Va a ser ya una charla más abierta al público en general. No va a ser tan tecnicismos con tanto, sino más bien vamos a hacer una charla ya más amena para el público en general, por si gustan mandar la invitación a sus amistades. Para el día de mañana a las 10 de la mañana por Facebook Live nos vemos con la transmisión y con la charla con nuestra compañera Tete. Pues sin más por el momento, dejamos nuestra sesión académica virtual el día de hoy, dándole las gracias y nos vemos la próxima semana, el jueves, a las 9 de la mañana. En su momento y en sus tiempos enviaremos el cartel promocional con el ID y el password de dicha sesión. Muchas gracias y un agradecimiento a la doctora Ruiz nuevamente por estos espacios. Hasta luego y gracias a Durango, al interior de Durango, al interior del país y hasta París. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Gracias, bonito día. Gracias. Bye. Bonito día, gracias.
Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.